Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra clase número 5 de este curso de control de procesos. El día de hoy vamos a tocar el tema de sintonización del algoritmo PID, aspecto que es vital si se desea obtener un buen control en la práctica. Yo diría que el tema en la actualidad ha evolucionado bastante con el aumento de las capacidades operativas de los instrumentos y tal vez haya facilitado la tarea que tiempos atrás era más compleja. Vamos a comenzar definiendo los términos básicos para después sí entrar de lleno en la descripción de cada uno de los métodos. Así que comencemos. La sintonización es el procedimiento mediante el cual se ajustan los parámetros del controlador PID tal de lograr un tipo de respuesta específica de nuestra variable controlada en lazo cerrado. ¿A qué tipo de respuesta específica nos estamos refiriendo ahí? Si recordamos la definición del algoritmo PID, nos podemos dar cuenta que la variable de entrada es la señal de error y que esta la definimos como la diferencia entre el set point y el valor de la variable controlada. Se deduce que cambios en el set point van a generar señal de error. Igualmente, cambios en la variable controlada van a generar una señal de error. Y el tipo de respuesta que se desea de todo el lazo de control ante la aparición de error es a lo que se refiere este tipo de respuesta. El tipo de respuesta debe ser tal que satisfaga los requerimientos del producto final del proceso. O sea que es el mismo proceso el que va a fijar su mejor sintonización. Así, por ejemplo, no son las mismas las especificaciones de regulación de temperatura para un proceso de inyección de plástico que las exigidas en un proceso de cultivo biológico para la producción de vacunas en la industria farmacéutica. Entonces, se exige clasificar los distintos tipos de respuestas deseadas, aunque les adelanto que en la práctica es el proceso mismo quien nos da las pautas del tipo de respuesta que se desea. Comencemos con la clasificación. Tipo de respuestas en control. Una clasificación preliminar agrupa los criterios de respuesta deseada en estos 4 tipos. Figura primero la razón de amortiguamiento de un cuarto, que es la que estamos viendo aquí en esta gráfica, la cual establece que la amplitud del segundo pico de la onda de recuperación va a tener una amplitud 1/4 de la primera. Este es uno de los criterios más utilizados para la compensación por perturbación. Figura después el criterio de área mínima y su mismo nombre lo indica. Prácticamente intersecta después con uno de los criterios de minimización de integrales que vamos a ver. En este caso establece que el error acumulado debajo de la curva de recuperación debe ser mínima. También tenemos el criterio de mínima perturbación, en el cual se desea un perfil de recuperación no cíclico, tal como estamos viendo acá. Y por último figura el de mínima amplitud, el cual permite, si se quiere, una oscilación en la curva de recuperación, a lo mejor algo larga, pero que garantice mínima amplitud. Vamos a hacer una breve descripción de los tipos de respuesta, haciendo énfasis en los puntos más importantes. Criterios de la razón de amortiguamiento de un cuarto. Bajo este criterio, la amortiguación de la respuesta es tal que la relación de amplitudes es de 0,25 entre las crestas de los 2 primeros ciclos luego de la perturbación. En algunos análisis es importante este periodo T entre los 2 primeros ciclos. Este criterio es un compromiso entre la estabilidad de la respuesta del controlador y la rapidez de retorno de la variable a un valor estable. Así, una relación mayor que 1/4, o sea 0,3, 0,4, por ejemplo, dará mayor estabilidad, pero prolongará el tiempo de normalización de la variable. Estamos hablando de ganancias relativas bajas del controlador PID. Y una relación menor que 1/4 devolverá la variable más rápidamente al punto de control o a un valor estable, pero perjudicará la estabilidad del lazo. O sea, está asociado a ganancias relativas altas respecto al nivel de compromiso, que viene siendo entonces el valor de una relación de amortiguamiento de 1/4. Este criterio es tal vez el más importante y se aplica especialmente en los procesos
donde la duración de la desviación es tan importante como el valor de la misma desviación. Normalmente es un criterio de referencia usado para compensación de perturbaciones originadas por cambios de carga. Esto es cierto, es un buen valor de referencia. El segundo criterio de área mínima. Este criterio indica que el área de la curva de recuperación debe ser mínima, tal de lograr que la desviación sea pequeña, intentando lograrlo en el tiempo más corto. Entonces se trata de minimizar el área bajo la curva de recuperación. Criterio de mínima perturbación. Aquí se requiere una curva de recuperación no cíclica como la que estamos mostrando acá. Se aplica cuando, por ejemplo, las correcciones rápidas o cíclicas de una válvula de control de vapor pueden perturbar seriamente la presión de vapor de alimentación e influir a otros procesos alimentados por la misma fuente. Esto se aplica muchísimo, este criterio de mínima perturbación. Y por último, el criterio de mínima amplitud. De acuerdo con este criterio, la amplitud de la desviación debe ser mínima, lo cual se aplica especialmente a procesos en que el producto o el equipo puedan ser dañados por desviaciones momentáneas excesivas. En este caso, la magnitud de la desviación es más importante que la duración. Ahora, vamos a ver los criterios por minimización de integrales, los cuales básicamente son dos. Aquí figuran la minimización de la integral del valor absoluto del error, IAE, y la minimización de la integral del cuadrado del error, ICE, por sus siglas en inglés. Comencemos con la primera, el integral del valor absoluto del error. Este criterio coincide con el criterio de área mínima ya mencionado. Entonces, la función a minimizar es el integral de 0 a t. 0 a t es el periodo después de la curva de recuperación, o sea, el tiempo de la curva de recuperación completa, del valor absoluto del error respecto al tiempo. Está colocado como valor absoluto para ponderar igual los errores positivos y negativos. Está el criterio de mínima integral del cuadrado del error. Este es más exigente y la función aquí a minimizar es la integral desde 0 a t, desde 0 al periodo de la curva de recuperación del cuadrado del error. No aparece el valor absoluto, puesto que la función, al ser al cuadrado, los números negativos también van a dar positivos. Este criterio penaliza los errores grandes debido al término cuadrático, lo cual ocurre generalmente al inicio de la curva de recuperación. Entonces, intenta minimizar justamente ese error que ocurre al principio. Da menos ponderación para errores pequeños que se presentan hacia el final de la respuesta. El criterio ICE genera una alta ganancia del controlador y respuesta muy oscilatoria, en los cuales el error oscila alrededor del cero por un tiempo relativamente largo. Algo bueno que mencionar es que un buen crédito de estos criterios por mínima integral lo tienen los doctores Paul Murrill y Cecil Smith de la Universidad del Estado de Luisiana. Descripción adicional dice que los límites de estas integrales parten desde el punto en que ocurre la perturbación o cambio de set point hasta un tiempo muy largo cuando la variable controlada se estabiliza. Esto es los límites de integración de ambos integrales. Y para casos de entradas de error por perturbación, los límites de integración están colocados ahí desde 0 hasta t, en donde ya termina. Y para cambio desde el punto de control comienzan desde el punto justo previo antes del cambio del set point. Algo importante matemáticamente. Note que según la definición del integral del error, o sea, las dos ecuaciones anteriores, estas integrales se vuelven indeterminadas si el error no es forzado a cero con la acción integral. O sea, que no son aplicables directamente a controladores proporcionales puros. En estos casos, la definición del error se reemplaza por la diferencia entre la variable controlada previa a la perturbación y el valor final ya alcanzado en estado estacionario. Algo importante, en virtud del gran tiempo de estabilización de los criterios anteriores, se plantea minimizar también el tiempo que transcurre desde el inicio de la curva de recuperación hasta la estabilización. O sea, el tiempo es importante y conviene hacerlo lo más corto posible. Entonces surgen las siguientes derivaciones. Primero, el integral del valor absoluto del error, pero ponderado en el tiempo, el cual es el mismo criterio IAE, pero ahora se le ha agregado la variable tiempo, cuyo integral entonces debe minimizarse.
Y el segundo criterio es el ICET, o sea, la integral del cuadrado del error, pero ahora ponderado en el tiempo. Es similar a la ecuación anterior, o sea, el cuadrático, pero se le ha insertado el término de tiempo t. Las ecuaciones desde la 1 a la 4 constituyen las 4 integrales básicas de error que se pueden minimizar para un lazo en particular, mediante los ajustes del controlador PID. La búsqueda de parámetros óptimos en la práctica del controlador PID se complica al considerar que el conjunto de parámetros óptimos dependerá de otras características, tales como causa del tipo de error, ya esto lo mencionamos, o sea, por cambio de set point o por perturbación. Pero hay que considerar la forma de la señal de error, si esta es en escalón, rampa, si es una señal progresiva o tiene una función bastante compleja. Punto muy importante es la rapidez con que la perturbación afecta a la variable controlada. Punto que vamos a ver dentro de poco. Y si están presentes más de una perturbación a la vez. Y las características de cada una, pues pueden ser distintas. Como se aprecia, el abanico de consideraciones se amplía considerablemente. Algo que ayuda es que existen varios estudios relativamente recientes que dan una guía para la sintonización del algoritmo PID, pero solamente lo hacen según la causa del error, o sea, si es por set point o por perturbación. En caso contrario, habría que hacer un análisis teórico de síntesis del controlador apropiado. Y ahora vamos a ver los parámetros representativos de una curva de reacción. Uno de los parámetros más importantes en lo personal es el tiempo de asentamiento o settle time, el cual se define como el tiempo que le toma a la respuesta entrar de forma consistente dentro de una banda de error. De tal manera que si aquí comenzó la perturbación, le tomó este tiempo, vamos a llamarlo T sub S, en entrar consistentemente dentro de esta banda. Otro de los parámetros más importantes también es el sobrepaso o sobrepico o overshoot, en que todo caso es M sub P. Cabe mencionar que cada proceso fija el tiempo de asentamiento requerido. Entonces también se distinguen otros parámetros como el rise time o el tiempo de crecimiento, el cual se define el tiempo que le toma a la variable de proceso en alcanzar el punto de control. Muchas veces lo definen como el 95% o un valor de referencia distinto de 1. 1 vendría siendo el set point. ¿Okay? También figura el tiempo T sub P, que es el tiempo de pico, el cual es el tiempo justamente en que ocurre el máximo valor del overshoot, sobrepico o sobrepaso. Y también figura un tiempo llamado tiempo T sub D, llamado en este caso tiempo de retardo, que es el tiempo que le toma a la variable de proceso alcanzar el 50% del valor del punto de control. Pero lo más importante son los dos primeros. En mi opinión, el settle time, que es el que más utilizado, ¿okay? Y el sobrepico. Son los dos parámetros que normalmente me imponen para lograr la sintonización de un lazo de control específico. Se puede mencionar también que hay un nivel de compromiso entre el valor de sobrepico y el tiempo de asentamiento. En otras palabras, si quiero un settle time pequeño, seguramente voy a tener un valor de sobrepaso algo más grande. Estas definiciones son muy importantes en los software de simulación como el MATLAB o el Simulink, el cual nos permiten rápidamente simular distintas respuestas y comparar justamente estos parámetros entre una configuración u otra. A continuación, vamos a identificar las señales claves que son manipulables y observables dentro de un lazo de control realimentado en la práctica. Esto es necesario ya que vamos a estar interactuando con esas señales en la serie de experimentos prácticos que vamos a estar realizando. Vamos a apoyarnos en el diagrama de bloques clásico de un sistema de un lazo de control realimentado. Figura primero el bloque del controlador, el cual exhibe una función de transferencia denominada G sub C, la cual es justamente la ecuación del algoritmo PID que hemos descrito en la clase anterior. La salida del controlador MDS es aplicada al bloque que representa al elemento final de control, el cual tiene una función de transferencia denominada G sub B. El elemento final entrega la variable manipulada al bloque de proceso representado por G sub MDS. Se ha incluido una variable de perturbación denominada UDS.
cuya función de transferencia es G sub ds. Ambas señales, la de la perturbación y la del proceso, son aplicadas como entradas a un bloque sumador para conformar lo que llamamos la variable controlada. Algo que hacer notar es que la perturbación, así como está colocada en este diagrama, está bastante cerca de la salida del proceso. Quiere decir que su efecto va a ser casi inmediato sobre la variable controlada. Esta es una forma de modelación para perturbaciones rápidas. También se pudo haber colocado aquí antes del proceso, en cuyo caso la perturbación debe pasar por toda la dinámica del proceso mismo para tener efectos sobre la variable controlada. Aparece el bloque del sensor transmisor representado por la función de transferencia HDS para finalmente generar la variable de proceso C sub S en este caso, la cual es aplicada como variable realimentada al bloque del controlador. La señal de set point aparece representada por la variable RDS o referencia. En este lazo, las señales que son manipulables y observables son MDS, la cual la puedo manipular. Si colocara este controlador en manual, el usuario puede tener control de esta variable y manipularla a su antojo. Y la única señal que realmente puedo observar es la señal de proceso representada por C sub S. Una mejor forma de representación de este lazo es expresar la salida del lazo en función de la variable de proceso. Y para tal fin vamos a emplear el álgebra de diagrama de bloques y vamos a desplazar este bloque del transmisor y lo vamos a llevar a ambas ramas del bloque sumador. De esta manera se logra la siguiente simplificación. Aquí observamos que aparece un bloque único compuesto por la función de transferencia del elemento final, el del proceso mismo y el del transmisor. De forma similar, el efecto de la perturbación está representada por la función de transferencia de la misma y del transmisor. Ahora, la salida de este diagrama de bloque queda expresada en función de la variable de proceso, que es la que observamos en el campo. Note que se han agrupado en un solo bloque las funciones de transferencia del elemento final de control, del proceso y del conjunto sensor-transmisor. Ya lo mencionamos. Ahora, llamaremos en lo sucesivo como GDS a la función compuesta por los tres términos que ya describimos. Sin considerar el bloque de perturbación, el diagrama de bloque simplificado entonces lo mostramos a continuación. Y este es el archiconocido diagrama de bloque con que normalmente se inician algunos de los temas de las materias sistemas lineales y teoría de control, en donde la primera duda mental de los estudiantes es ¿qué pasó con el bloque del transmisor? ¿Por qué esta realimentación ahora es unitaria? Lo que pasa es que está autocontenida dentro de este bloque que se denomina GDS ahora. De ahora en adelante entonces vamos a utilizar GDS para denotar a esta función de transferencia conjunta. Ahora fíjense que si yo tomo el control de MDS, efectivamente lo que estoy viendo es la variable de proceso. Pero la respuesta de esta variable va a depender de la función de transferencia de la válvula y la del transmisor mismo. En forma generalizada, debe garantizarse que los retardos y constantes de tiempo del conjunto sensor-transmisor y elemento final de control sean mucho menor a los del proceso, lo cual es lógico, ¿no? Nos interesa que estos elementos auxiliares de instrumentación y control no modifiquen apreciablemente la respuesta de la maquinaria o equipo industrial. Entonces la selección de estos elementos pasa a ser muy importante a fin de lograr la controlabilidad deseada del lazo de control. Esto tiene que ver ya con el tema de instrumentación. GDS es entonces la función de transferencia que se aproxima mediante modelos de primer orden y orden superior con el objeto de caracterizar la respuesta del lazo de proceso. Y ahora vamos a establecer una clasificación de los métodos de ajuste de los controladores PID. La primera división separa los métodos según se hagan de forma experimental o de forma analítica. Dentro de los métodos experimentales, que es lo que nos compete más en estos momentos, hay otra subdivisión que los separa según se hagan en lazo cerrado o lazo abierto. Ya sabemos todo lo que significa lazo cerrado y lazo abierto. Dentro de los métodos de lazo cerrado figura inicialmente el método de la ganancia última, propuesto por los célebres autores Ziegler y Nichols.
También vamos a mencionar el método de Peter Harriot, el cual es una variante. El método de relay feedback es muy importante en mi opinión y es de autoría de Armstrong y Haklund. Y luego hay una gran variedad de métodos de auto y self-tuning. Entre ellos vamos a mencionar el de Chindambara, Klaus Myron, etc. Y luego figuran los métodos de lazo abierto, que básicamente lo que se hace es una curva de reacción tratando de identificar parámetros básicos del proceso. Y según esos parámetros se establecen una serie de formulaciones y métodos para lograr un aproximado a la respuesta deseada del lazo. Entre ellos figura de nuevo el propuesto por Ziegler-Nichols, muy importante también el de Cohen-Kuhn, y hay una gran variedad de formulaciones relativamente modernas a ese respecto. Y por otro lado están los métodos analíticos, el cual requieren el conocimiento de la función de transferencia del proceso. Aplican métodos matemáticos tal de obtener parámetros para la respuesta deseada. E igualmente permiten hacer estudios de estabilidad. Ahí figuran métodos teóricos que ustedes ya han visto en teoría de control, el lugar geométrico de las raíces, la prueba de Root, análisis de Nyquist, Bode, entre otros. Entonces, comencemos por los métodos de lazo abierto. Y ahora vamos a describir el método de la curva de reacción tal como lo propusieron Ziegler-Nichols. El método fue propuesto contemporáneamente al de ganancia límite en 1942 y sea tal vez la primera referencia escrita que se tenga de método de sintonización alguno. Por eso históricamente es muy importante. Consiste en obtener una curva de reacción parcial del proceso frente a una excitación tipo escalón, tal como estamos viendo en la figura anexa. Aquí se aplica el escalón y se observa entonces la respuesta del proceso. Pero no se observa la respuesta completa del proceso, sino hasta el punto donde alcanza la pendiente máxima. Por eso digo que es una curva de reacción parcial del proceso. Aquí hay solo dos parámetros involucrados, la máxima pendiente R y el tiempo muerto L aparente del proceso, el cual se obtendría gráficamente tal como está esbozado acá en la gráfica. El modelo del proceso para los cálculos es del tipo integrador. O sea, asume que el proceso no se estabiliza, sino que mantiene una rata de ascenso constante indicada por esta línea recta. Entonces es aplicable a procesos que no son autorregulables, tal como los típicos lazos de nivel. Entonces lo que vamos a observar es que la pendiente en esos casos va a mantener un valor constante luego de aplicado el escalón y transcurrido algún tiempo. El título formal del documento es Ajustes óptimos para controladores automáticos, 1942, Ziegler-Nichols. He incluido esta gráfica original del documento de Ziegler-Nichols, ya que es bastante probable que haya sido hecha por puño y letra de los propios Ziegler-Nichols y una máquina de escribir. Entonces, históricamente es remarcable. Antes de describir formalmente el método, vamos a hacer una ilustración histórica de los aspectos que estuvieron involucrados en la generación de este método, puesto que posteriormente pasan a tener relevancia. Los autores Ziegler-Nichols eran ingenieros que trabajaban para la prestigiosa firma Taylor Instruments, la cual fue pionera y fabricante de controladores neumáticos para la época. Trabajaron sobre muchos procesos reales, industriales, y el método propuesta representa un buen punto de partida para el proceso de sintonización, y así debe ser tomado. Las reglas propuestas se hicieron con el propósito de facilitar a los ingenieros de campo la tarea de sintonización del ingeniero PID. Los cálculos son simplificados y por ende aproximados, pero son bastante rápidos. Aquí aparece una síntesis biográfica de Nathaniel Nichols, el cual ha recibido 2 doctorados honoris causa de 2 universidades importantes en Estados Unidos. Su estudio lo cursó en la Universidad de Michigan. Su gran trabajo fue las cartas de Nichols, que fueron un gran aporte para la historia del control, y motivó la creación de una medalla que lleva su nombre en honor a los personajes que han hecho aportes importantes en el área de control. Natalie Nichols.
Ahora vamos a hacer una descripción más formal del método. Inicialmente lo vamos a hacer de una manera gráfica para posteriormente, con la ayuda de unas ecuaciones muy sencillas, poder determinar R y L a partir de un vector de datos. El ensayo se inicia con la generación del escalón delta P y enseguida se entra en una fase de observación de la variable de proceso. Se van anotando las variaciones, esto es, la diferencia entre dos lecturas consecutivas, y se debe notar que esa variación va creciendo conforme el tiempo pasa. Pero va a llegar un momento en que esa variación va a empezar a bajar. Ahí ya se ha determinado el punto de máxima pendiente. Se va a anotar el valor de la variable de proceso y el tiempo en que ocurrió ese punto de máxima pendiente. Conocida ya la pendiente y un punto sobre la misma, se dibuja esta línea recta y se consigue la intersección con el eje de tiempo. Esta intersección nos genera directamente el valor de L o tiempo muerto aparente del proceso, el cual es el único parámetro del proceso que se identifica con este método. Se demuestra adicionalmente que este punto sobre el eje vertical corresponde exactamente al producto RL. El producto RL está presente en todas las formulaciones de Ziegler-Nichols para la obtención de la ganancia del controlador. De una manera más sistemática, el procedimiento puede sintetizarse en los siguientes pasos. 1. Esperar a que el proceso esté en equilibrio. Esto es necesario para garantizar que la respuesta que vamos a registrar se deba únicamente al impulso que estamos aplicando. El controlador debe estar en modo manual, con una salida cercana, preferiblemente, al punto de operación típico del lazo de control. Una vez estabilizado el proceso, se toma el valor de P sub B y se anota como valor de la variable de proceso de inicio. Esto es previo al ensayo. Ahora, el paso 2. Se aplica el escalón apropiado a la salida. Este escalón debe ser seleccionado de una amplitud mínima, pero que genere una respuesta medible con buena exactitud. Tampoco debe ser tan grande que las no linealidades del proceso distorsionen la respuesta. En el momento que se aplica el escalón, ese tiempo se anota como tiempo de origen del ensayo. Paso 3. Se procede a registrar la respuesta según los recursos disponibles. Esto es, podemos utilizar la gráfica de un registrador. Podemos utilizar la lista de datos generado por un sistema SCADA. Esto es buenísimo. O tomar la data directamente del controlador si éste dispone de un puerto de comunicación serial. También muy deseable esta forma. Y por último, si no tengo nada de lo anterior, no me queda más remedio que la toma manual de datos, si la rapidez de reacción del proceso lo permite. Entonces ahí voy tomando los datos según una rata de scan que he determinado. Puede ser 10 segundos, cada 20 segundos, cada minuto incluso, dependiendo del tiempo de reacción del proceso. Paso 4. Ahora sigo midiendo sincrónicamente la rata de cambio de la variable de proceso. Esto es, las variaciones de la misma respecto al tiempo. Paso 5. En el momento que R ha alcanzado un valor máximo y está ya descendiendo, se da por terminado el ensayo de Ziegler-Nichols. En este momento debo asentar el valor de la variable de proceso en el punto de máxima pendiente y lo voy a anotar como PBR, valor de la variable de proceso a la máxima rata de cambio. Y también debo asentar el tiempo en que se generó este valor PBR, al cual lo voy a designar con el nombre de T sub R. Paso 6. Ahora sí, el cálculo de L lo hago empleando esta simple ecuación, tal que L es igual al tiempo T sub R, que es este que está acá, menos este cociente. Aquí he colocado la diferencia entre este valor de PBR menos el valor inicial previo al ensayo. Debe entenderse que siempre estamos manejando variaciones relativas respecto al inicio del ensayo. Y eso lo divido entre el valor de la pendiente alcanzada R máxima, la cual simplemente es la variación entre dos lecturas de la variable de proceso entre la diferencia de tiempo en que se hicieron esas lecturas. Una observación aquí es que les sugiero trabajar de una vez esta variación de la variable de proceso en porcentaje del span, e igualmente para la pendiente R máxima, pese a que en esta ecuación no es necesario, puesto que el resultante son unidades de tiempo, pero para cálculos subsiguientes sí lo vamos a requerir. Ahora, esta ecuación se obtiene de la ecuación básica de una recta, no tiene ningún misterio. Puesto que ya conocida la pendiente de la recta y un punto sobre la misma, se puede obtener cualquier punto que pertenezca a esta recta. O sea, la ecuación de una recta
Dada su pendiente y conocido un punto x1, y1 sobre la misma, es la archiconocida ecuación de recta. Haciendo nuestras equivalencias para nuestro ensayo, resulta que y pasa a ser el valor de la variable de proceso, puesto que aquí está graficada, es la variable de proceso. M pasa a ser la pendiente R máxima obtenida. X pasa a ser tiempo, porque estamos graficando respecto al tiempo. Y el punto x1 pasa a ser el tiempo t sub r, que es el punto de tiempo en el cual se obtuvo el valor de máxima pendiente. Y PBR' es el valor de la variable de proceso justamente en el punto de máxima pendiente. Se le ha puesto la distinción prima para denotar que esta es una diferencia, o sea, es el valor neto de la variable de proceso leída menos el valor de la variable de proceso de inicio del ensayo. Entonces, la ecuación anterior se obtuvo resolviendo t para pb igual 0, puesto que en el punto de intersección deseado la variación de la variable de proceso es 0. Ojo con esto. Esta metodología para calcular L será empleada más adelante para otras formulaciones empleadas en la sintonización del algoritmo PID bajo otros métodos. Entonces me interesa que esto quede bien pero bien claro. El producto R por L es usado por Ziegler-Nichols como índice de guía para el ajuste de la acción proporcional. Ya lo hemos mencionado anteriormente y esto se ilustra finalmente en la tabla 3, en donde aparecen las formulaciones de Ziegler-Nichols. Cuando yo digo formulaciones me refiero a fórmulas y estas no van a ser las únicas. Entonces, bajo la propuesta de Ziegler-Nichols, si se tratase de un controlador proporcional puro, ajústese la banda proporcional igual como 100 veces el producto de R por L entre el delta P, que es el tamaño del escalón aplicado. Aquí sale la fórmula para el controlador PI, en cuyo caso la banda proporcional es igual pero con esta constante en vez de 100 con 110, indicando una menor ganancia. Acuérdense que la banda proporcional es equivalente a 100 entre K. Y ajústese el tiempo integral como el tiempo muerto L obtenido entre 0 y 3. Y finalmente para el controlador PID completo, fíjense que el factor ha cambiado a 83, indicando una ganancia mayor. Ajústese la banda proporcional como 83 RL entre delta P. El tiempo integral cambia a L entre 0,5 y el tiempo derivado 0,5 por L. En todo caso, la relación entre T sub I y T sub D es 4. O sea, T sub D es una cuarta parte del tiempo T sub I. Eso lo mantiene Ziegler-Nichols y otra formulación. Ahora vamos a citar muchos párrafos interesantes del documento original de 1942. Ziegler-Nichols observan que los datos experimentales obtenidos para distintas magnitudes del escalón sobre el mismo proceso repiten la misma forma de onda, manteniendo L invariante y solo cambiando el parámetro R. Esto indica que L es un parámetro intrínseco del proceso y debe ser un valor cercano al tiempo muerto. En el documento de 1942, estos autores especifican que ellos tomaron este valor de L, pero no teniendo en mente de que era exactamente el tiempo muerto, sino más bien algo aproximado y que era de verdad un valor intrínseco al proceso. Publican entonces la tabla de ajustes recomendados para buena estabilidad, así de forma genérica, y relación de amplitudes aproximada de 1/4. Aquí es conveniente sacar conclusión de la reseña histórica que hicimos de los objetivos que se habían planeado y evidentemente tenían un trabajo que hacer, que era facilitar la tarea de ajuste de los controladores en aquel momento de la historia, y ningún objetivo de orden académico. Sin embargo, las relaciones propuestas por Ziegler-Nichols guardan la proporcionalidad respecto a la estabilidad que ha sido demostrada de forma matemática. Esto es, a mayor tiempo muerto L del proceso, menor será la ganancia usada para el controlador. El parámetro L es el único parámetro sugerido para el ajuste de los tiempos integral y derivativo. En forma similar ocurre con la relación R entre delta P. R es la máxima rata de cambio y delta P es el escalón aplicado. Un mayor valor de esta relación obliga a la disminución de la ganancia. Lógico, cuando esta relación R entre delta P es alta, estamos en presencia de un proceso que tiene gran ganancia. Es un proceso muy brioso
y debe ser controlado con una ganancia relativamente baja en el controlador PID. Otra observación es que el agregar acción integral acerca al sistema hacia el punto de inestabilidad, lo cual es demostrable matemáticamente también. O sea que la acción integral jala en el mismo sentido de la ganancia hacia el punto de estabilidad cuando toma valores extremos. Esto se demuestra porque las formulaciones de Ziegler-Nicolai en un controlador PI se requiere disminuir la ganancia del controlador en alrededor un 10% tan solo agregando acción integral. Adicionalmente se aprecia que la acción derivativa tiene un efecto de estabilización. Ahora en el modo PID podrá emplearse mayor ganancia en el controlador, permitiendo un control más estricto del proceso. O sea, el agregar acción derivativa le confiere entonces más estabilidad al sistema. Una muy buena conclusión. El documento de Ziegler-Nicolai sugiere una revisión de las características de las válvulas o del elemento final de control empleado. Este tema es muy importante y requiere entonces la correcta selección de la válvula tal de lograr un comportamiento lo más lineal posible. Por ende, los elementos finales de control pueden introducir no linealidades en el lazo de control que complican aún más el ajuste de los parámetros del algoritmo PID. Esto sí es importantísimo. Un punto que resaltar de la metodología planteada es que no se requiere la fase de estabilización final de la curva de reacción. Ver documento original 1942. Esto hace el método de rápida ejecución y muy deseable para hacer un ajuste preliminar. Sin embargo, Ziegler-Nicolai admiten que al no ejecutar completamente la curva de reacción, se pierde de observar algunas características adicionales del proceso. Sin embargo, se considera un buen punto de partida. En lo personal, he ejecutado muchas veces esta metodología de Ziegler-Nicolai, ya sea como pre-tuning para equipos nuevos o simplemente para verificar la sintonización actual y determinar si es mejorable la calidad de regulación de un lazo. Todas las veces me he propuesto hacer la curva de reacción completa, pero algunas veces no ha sido posible terminarla, ya sea porque la planta requiere cambiar el punto de operación, el tiempo de estabilización requerido puede ser exageradamente largo, o ha habido variaciones importantes al final de la curva de reacción que se han alejado del valor que debería tener. En esos casos, lo único que he tenido es el bendito punto de la máxima pendiente. Ya por lo menos con eso se puede calcular algo. De tal manera que este punto es muy importante de que esta metodología, así como la propone Ziegler-Nicolai, no se requiere la fase de estabilización final de la curva de reacción. Otro punto importante que resaltar acá es que este método nunca fue proyectado para ser sometido a cambios en el punto de control. Fue proyectado específicamente para compensar efectos de cambios de carga y o perturbaciones importantes. Para las personas muy interesadas en el tema de sintonización, sugiero entonces la lectura del documento original de Ziegler-Nicolai. Este documento llegó a mis manos por primera vez en el año de 1992 y fue publicado por la revista InTech de la ISA al cumplirse los 50 años de publicación del documento. Para este 2024 ya tiene más de 80 años. Solamente los Beatles, los Stones y Ziegler-Nicolai entonces. Y ya para terminar, casi todos los métodos basados en la curva de reacción generan resultados aceptables en procesos que puedan representarse por modelos de primer orden más tiempo muerto. Esto es con la ecuación que ya hemos definido anteriormente. Adicionalmente, el límite práctico de empleo es para procesos que cumplan con la siguiente relación. El cociente del tiempo muerto al tau, a la constante de tiempo, debe ser menor o igual a 1 y mayor o igual a 0.1. Aunque hay ciertas formulaciones que dan resultados muy buenos para valores de tiempo muerto grandes. Pero eso lo vamos a tocar en la clase que viene. Procesos con una alta relación de su cero tau son en forma general más difíciles de controlar. Y otra condición es que el proceso debe ser estable en lazo abierto. Esto parece una tontería, pero no lo es. A veces durante la fase de comisionamiento de una obra es posible que exista alguna mala conexión, tanto en el cableado eléctrico o neumático, que cause un comportamiento errático del elemento final de control, por ejemplo. En ese caso, al estar el controlador en manual, el proceso exhibe un comportamiento inestable, pero es causada porque no se están cumpliendo las condiciones de instalación apropiadas. Entonces el proceso
se comporta como si fuese inestable en lazo abierto. Entonces, arregla tu problema. Vamos a detener momentáneamente aquí la presentación de más métodos y vamos a hacer ensayos prácticos con este método de Zigaren-Nichols. Ya se mencionó que esta metodología para determinar el tiempo muerto es la que emplean otras formulaciones de otros autores y por lo tanto es importante que estén claros a este respecto. Y ahora vamos a hacer una simulación ilustrando el método de ajuste de Zigaren-Nichols, tal como está propuesto en su documento de 1942. Vamos a utilizar el mismo proceso que empleamos para mostrar las características del control todo nada que hicimos en la clase anterior. Solo vamos a mencionar que el equipo principal es este horno y que el sistema de medición tiene un span de 1000 grados, puesto que su rango es de 0 a 1000. El corazón principal para nuestra simulación lo constituye este controlador TC100. Voy a hacer un alto aquí para describir un poco más a este controlador con el ánimo de darle más confianza en que los resultados que vamos a ver reflejan lo que vamos a ver en la realidad, en el campo. Así que puedo mencionar que el núcleo de programación de este controlador está basado en un controlador real industrial. Como parte de mi trayectoria profesional, por allá en los años 90, tuve el gran honor de dirigir un proyecto de desarrollo de un controlador industrial, junto con un excelente y maravilloso equipo de trabajo. Voy a mostrar las características rápidamente. El equipo recibió el nombre de Control 3000 y es un controlador de entrada universal con capacidad de hacer control continuo PID, on-off, tiempo proporcional, y el equipo es de diseño basado a microprocesador con la segunda generación de microcontroladores. Entonces, básicamente estas son, fíjense, las características. Al cabo de algunos años, había miles de unidades incorporadas ya al parque industrial. O sea, es un equipo probado en combate. Ya las características formales de su conexionado. Este es parte del manual de usuario. Y su montaje en panel es un equipo de dimensiones estandarizadas de 1/4. De esto seguramente vamos a hablar en clases más adelante. Y ahora vamos a seguir describiendo los componentes de nuestro simulador para este ejemplo. Aquí figura el panel del controlador en donde se muestran sus parámetros representativos, o sea, la variable de proceso, el set point y su salida. Y como siempre, un control o botón que selecciona el modo de operación manual o automático del controlador. Pero aquí hay una variable de sumo interés que créame que muy pocos controladores para la época lo tenían, y es la capacidad de indicar la rata de cambio de la variable de proceso. Esta indicación de rata de cambio o derivada de la variable de proceso es la indicación clave que vamos a estar utilizando para el método de Zigaren-Nichols. Seguidamente figura un panel en donde están los controles para el autotuning. El equipo, tal como está así proyectado, tiene capacidad de hacer varios tipos de autotuning, no nada más el de Zigaren-Nichols. El panel consta del ajuste del escalón de prueba que se va a aplicar, una indicación del estado del autotuning, y después que termina de hacer el procedimiento de sintonización, nos da información de las características del proceso que han sido obtenidas o identificadas. Y al mismo tiempo nos dice los nuevos parámetros del tuning a utilizar. Aquí utiliza como variable auxiliar esta misma variable de rata de cambio, pero simplemente memorizando el valor máximo. Otro panel nos muestra los parámetros de ajuste del controlador PID actual. Y aquí les he repetido la fórmula que desarrollamos ya anteriormente para el cálculo del tiempo muerto según lo hicieron Zigaren-Nichols. Y finalmente, la tabla descriptiva de las formulaciones propuestas por Zigaren-Nichols. Arranquemos entonces. No está de más repetir que el primer paso durante una fase típica de comisionamiento es la configuración apropiada de la entrada del controlador, tal que esté midiendo correctamente. El segundo paso será configurar el controlador con la acción correcta. En este caso debe considerarse acción inversa, ya que se está utilizando una válvula fail close. Y vamos a suponer el caso en que ustedes han recibido el controlador nuevo. Vamos a colocarle los parámetros por defecto típicos. Le colocamos ganancia 1, típico de valores por defecto de los controladores.
tiempo integral 5 minutos, también muy típico. Y el tiempo derivado normalmente lo colocan en 0. Ok, ahora notemos que tenemos el controlador en manual con su salida en 0%. Se me olvidó colocar un valor por defecto que normalmente ustedes hacen y colocan el set point en 0. Eso lo hacen típicamente por si la muestra. Entonces permitamos que el controlador inteligente aplique un escalón de prueba, que en este caso va a ser el 5%, y ejecute el procedimiento de Ziegler-Nichols. Esto es, esperar el punto de máxima rata de pendiente y capturar los valores en ese punto. Los valores de las constantes del modelo del horno son ganancia estática 15 grados centígrados por cada litro por hora de combustible. La primera constante de tiempo está en 2 minutos y la segunda en 0,5 minutos. El tiempo muerto ahora sí se le ha asignado 5 segundos. Hay que hacer notar que estas constantes de tiempo son relativamente bajas en comparación con los hornos estáticos que nos vamos a conseguir en la realidad. Pero para efectos de la simulación están muy bien. Ahora activemos el autotuning para que se efectúe el procedimiento de Ziegler-Nichols de forma automática. Lo primero que hace es esperar que el proceso esté estable y para ello se apoya también en la variable de rate o derivada o variación en la variable de proceso. Una vez que determina que está estable, aplica el escalón. Ahí ya aplicó el escalón y está en la fase ahora de captura de máxima pendiente. Vamos a verlo ahora desde un punto de vista gráfico. La asignación de gráficas es como sigue. La traza roja ilustra la variable de proceso. La traza rosada, la salida del controlador. Ahí se ve el valor del escalón aplicado de 5%. Y la traza negra nos está indicando la pendiente. Cuando esta llega a un máximo y después empieza a descender, ahí ya se ha terminado el ensayo de Ziegler-Nichols. En la actualidad va por 13.5, 13.6. La variable de proceso está en 31.9, 14, 14.1, 14.2, 14.1. Ya empezó a disminuir, ha alcanzado el punto. Fíjense que la variable de proceso era aproximadamente 36 y tanticos grados. Entonces ya ha terminado el ensayo de Ziegler-Nichols. Vamos a ver los resultados que arrojó. Haciendo una ampliación del panel respectivo, vemos que el tiempo muerto L lo calculó como 0.341 minutos. El tiempo para alcanzar el punto de máxima pendiente le arrojó 1.017 minutos y el valor de la variable de proceso en el punto de máxima pendiente respecto al valor inicial en que partió, que fue 25 grados, es de 0.957%. Cuando está en por ciento debe entenderse que está relativo al span. Como sabemos que el span es de 1000 grados, sabemos que la variable de proceso tenía 9.57 grados centígrados sobre los 25 que fue el valor en que partió. Entonces 25 más 9.57 da 34.57. Ese es el valor que tenía la variable de proceso en el momento en que alcanzó el punto de máxima pendiente. Y con eso ahora sí ya puede calcular o más bien hacer una estimación de las constantes del controlador PID para lograr una relación de un cuarto, dándole ganancia proporcional de 12.472, el tiempo integral en 0.682 y el tiempo derivativo en 0.170. El valor de máxima pendiente, ya en unidades de ingeniería, ojo, le dio 14.167 grados centígrados por minuto. Los ajustes del controlador PID fueron obtenidos utilizando las tablas entonces propuestas por Ziegler-Nichols. Note que aquí está asignada en banda proporcional y solamente se requiere introducir el valor de R, L, ojo como porcentaje del span, entre el escalón de prueba. El tiempo integral lo logra simplemente como L entre 0,5 y el tiempo derivativo 0,5 por L. Para que logren constatar los resultados obtenidos, aquí está el desarrollo numérico que condujeron finalmente a los resultados. Se los dejo para fines de verificación. Y ya que tenemos valores asignados a la constante PID del algoritmo de control, vamos a someter la sintonización hecha a prueba.
Para ello vamos a cambiar el punto de control y vamos a emplear, qué sé yo, 200 grados, el cual está bastante por debajo de la capacidad máxima del horno. A continuación, paso el controlador automático y vemos el desempeño. Notemos que la salida del controlador se fue al 100% debido a que el error es grande. Y vamos a ver el análisis gráfico. En traza roja seguimos viendo la variable de proceso. En traza rosada está la salida del controlador, ahorita está en el 100%. La variable de proceso subiendo, aquí ya empezó a bajar la salida del controlador. Y la traza azul es el set point. Cabe recordar que el método de Ziegler-Nichols fue diseñado para compensar cambios de carga o perturbaciones que afectan a la variable controlada. No fue proyectado para arranque o cambios en el punto de control. Entonces vamos a tener un sobrepico. Fíjense que el sobrepico va por 235. No se preocupen en estos momentos por el sobrepico, puesto que nuestro objetivo primario ahorita es lograr una sintonización apta para compensación de cambios de carga. En un futuro próximo vamos a ver que hay estrategias y métodos para minimizar el sobrepico, manteniendo el uso del mejor ajuste de constante PID para cambios de carga. Estoy seguro que muchos están pensando que el mejor tuning es aquel que no produce sobrepico, y eso no es del todo cierto. Lo ideal es utilizar la mejor sintonización para cambios de carga y lograr el arranque que el proceso requiere sin el overshoot o sin el sobrepico. Entonces hay estrategias especiales para ese logro. Por ejemplo, ahí puede figurar el set point ramp o rampa en el set point, o no necesariamente una rampa. Los controladores modernos tienen una serie de métodos más bien especiales para lograr cancelar el efecto del sobrepico, manteniendo la mejor sintonización posible para cambios de carga. También es bueno acotar que muchos procesos se arrancan de forma gradual, sobre todo los hornos estáticos de medianos a grandes, no se arrancan con el algoritmo PID, sino se arrancan bajo un procedimiento paulatino. Entonces ahí estamos viendo la curva de recuperación. Ya dentro de pronto que estabilice, vamos a someterlo a un cambio de carga. Mientras se estabiliza el proceso, vamos a aprovechar y describir las bondades y usos útiles de la medición de la rata de cambio de una variable. Aquí se les ilustra una onda de carácter oscilatoria y mediante la medición de la rata de cambio podemos determinar cuándo esa variable está subiendo. En ese caso la pendiente o el valor de la derivada es positiva. También podemos saber cuándo está descendiendo y qué tan rápido lo está haciendo. En ese caso, el valor de la pendiente es siempre negativa. Y también podemos determinar los valores pico. Un cambio en el valor de la derivada de negativa a positiva nos indica que estamos en presencia de un valle negativo. Y si la derivada cambia de positiva a negativa, en todo caso estamos en un valle positivo de la onda. Cuando el valor de la rata de cambio es baja, en ese momento podemos decir que el proceso está estable. Entonces tiene muchísimos usos. Y ya que se ha estabilizado el proceso, vamos a someterlo a cambio de carga. La simulación permite generar una carga en la salida del proceso, cuyo nivel de impacto sobre la variable controlada es casi que inmediato. Entonces vamos a colocarle el 50% de la carga que está proyectada. No es aplicada de golpe, sino que va paulatino, según una constante de tiempo. Notemos que ya la variable de proceso empezó a descender algo y el controlador está en la tarea de aumentar la salida. Vamos a ver qué tan efectivo hace la compensación. Vamos a ver la parte gráfica. Ahí se ve que está bajando la variable, pero ya la tiene bajo control. Notemos que ya dejó de descender y más bien está aumentando. Notemos que hizo la compensación bastante rápida, indicando un tuning bastante bueno. Pero vamos a ver la curva de recuperación completa, que es muy importante. Ahí se ve que está bastante bien. Ahora, también que apenas se ha aplicado el 12% de la carga asignada, que fue el 50%. Se nota que el valor de la variable controlada está bastante cercana al punto de control. Está fluctuando alrededor de él, pero están ocurriendo las dos cosas. Está ocurriendo la compensación por parte del controlador y también se le está inyectando carga. Algo que les quiero agregar. Normalmente las sintonizaciones para evitar sobrepico emplean una ganancia más baja en el controlador.
con tiempos de integración también mayores, o sea, acción integral no tan vigorosa. Entonces, en caso de que hubiese utilizado una sintonización para cancelar el sobrepico, esta variación debido a este cambio de carga hubiese sido mayor e incluso con un tiempo de recuperación mucho más lento. Por eso es que nos interesa utilizar el mejor tuning para la compensación de cambios de carga en este caso particular. Vamos a cambiar el punto de control con plena cambio de carga, ¿ok? A 400. Ya veo que está trabajando bien la sintonización. Vamos a resumir para hacer más corto esta clase. Y así hemos llegado al final de nuestra clase número 5, esta vez relativa a la sintonización del algoritmo PID. Hemos cubierto los tipos de respuestas deseables en control, una caracterización apropiada del proceso, además de una clasificación de los métodos de sintonización, y hemos cubierto el primer método de lazo abierto. Y le tocó el turno a Sigrid Nichols. En la clase que viene vamos a seguir profundizando sobre otros métodos de sintonización. Así que gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima clase.